Hola mis chicas, chicos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy toca potis, hoy toca cremitas. Pues sí, porque en los distintos vídeos de cremitas que os fui enseñando, cuando probábamos muestras de los contornos de ojos, os dije que andaba buscando un tratamiento en grande que poder utilizar constantemente, que no fuera solamente pues la muestra. Finalmente me decidí por una de las marcas que me da muchísima confianza en la calidad de sus productos, que se trata de Clinique. Me he dejado la cajita en el cuarto, pero la cajita es distinta, lo vemos así, el producto ahora os digo cuál es y de todo, pero la cajita es como verde, es completamente de color distinto a lo que es el tubo de su interior. Bueno, pues leí la composición de este producto, para qué se utiliza y demás, y lo llevo utilizando bastante. No es uno de estos que tiene el tubo hacia abajo, sino que va por presión y va subiendo. Y ya llevo gastado todo esto de aquí, ¿veis? Muy interesante producto de contorno de ojos. Bien, os cuento cuál es, que lo veis en el título, lo tengo todo aquí apuntadito para leeros. Este es Mioster Sur Eyes. Qué mal lo he dicho, qué horror. Pero ahí en el título lo tenéis, porque ya sabéis. 96 horas. Eso es lo importante de este contorno de ojos. Es de 15 mililitros y estos 15 mililitros tienen un precio de 23 euros. Os voy a decir, cuando le presionas tienes que tener cuidado porque verás, baja hasta aquí abajo. Si presiono hasta abajo del todo me sale una cantidad excesiva para lo que es el contorno de ojos, o sea que prácticamente si lo aprietas hasta abajo sale más de lo que necesitas utilizar. Yo he aprendido a utilizarlo solo hasta la mitad, me pongo mi perlita que es suficiente un poquitito para el contorno de ojos. Como tiene pequeñas cápsulas dentro, que es otra parte de los productos estéticos que contiene, te recomiendan que antes de ponértelo lo mezcles. Le tocamos un poquito, mezclamos el líquido y ya está. No tiene olor ninguno. Me parece genial. ¿De qué me sirve ponerme una cremita en el contorno de ojos que no tiene olor ninguno? Olor alguno. O sea que es completamente innecesario eso de ponerle aroma. Es un gel, es tipo gel más que crema, es un gel y es para nada pegajoso, se absorbe súper rápido del contorno de ojos y sin más, no tiene mucho misterio, se absorbe bien y todo eso. Al ser 96 horas quiere decir que nosotros podemos ponérnoslo y el efecto que nos va a dar va a durar varios días, tenedlo en cuenta. Entonces tú puedes utilizar este producto y pues dices, venga, cada 4 días me pongo mi contorno de ojos y luego entre medias puedes utilizar algún otro tipo de crema hidratante, de producto para ojeras y ese tipo, ¿de acuerdo? Yo ya os digo, prácticamente no me lleno, no me lleno la cara de base de maquillaje ni nada y estoy muy contenta porque lo que son las ojeras no las tengo marcadas. Lo que es esta parte no me están saliendo arruguitas y esto me viene fenomenal. Hay que utilizar las cosas antes de que aparezcan. Y esto hidrata la piel, no me están saliendo lo que son ojeras marcadas. No las tengo, chicos, mirad. Pero dentro de lo que es utilizar este producto, sí que os aconsejo usar otra cosita extra para entre medias de esos días mientras esto está actuando. Me encanta, es muy buen producto y Clinique es una marca de mucha confianza. Os cuento lo que nos cuentan aquí de este producto que me hizo decidirme por él. Un nuevo tratamiento de Clinique, aquí nos dice el nombre que no lo voy a pronunciar otra vez. Es la solución definitiva para hidratar y rellenar el contorno de tus ojos para conseguir una mirada rejuvenecida y uniforme. Es verdad que yo no tengo demasiadas arrugas marcadas. También es verdad que porque estoy utilizando constantemente productos para el contorno de ojos, que para mí es una de esas zonas delicadas para utilizar, para estar siempre cuidándonos, ¿no? La tecnología de la esfera de los lípidos, creo que son estas esferas, contiene manteca de aloe pura
que ayuda a reconstruir la barrera lipídica de la piel. Tengo barrera lipídica, no te lo pierdas. Encargada de la hidratación del rostro. Al momento rellena, tensa e ilumina la piel hidratándola durante 96 horas. Si es verdad que además lo notas enseguida como si estuviera un poquito más tirante, cuando ya lo vas utilizando cada tus 3-4 días, te acostumbras a esa sensación de que nada más ponértelo, te lo pone. Casi sientes, dices, que tengo cera en los ojos. No tienes restos porque lo absorbe enseguida, pero es que te estira la piel. En ese sentido, muy bueno. No sé cómo funcionará con personas que tengan las arruguitas marcadas. Ahí ya. Su textura en gel de agua ultra ligera ayuda al contorno de los ojos a reponer la hidratación perdida por el estrés, el cansancio, no estamos nosotras cansadas ni nada. Los cambios medioambientales, eso nos viene muy bien en estas temporadas de cambio de otoño-invierno, bueno, mejor de verano a otoño, en cualquier momento que hay que cuidarse. Los antioxidantes encapsulados, otra vez esas cositas, en la Moisture rompen el ciclo de estrés ambiental que pueden llevar al envejecimiento prematuro, que eso no lo queremos. Recupera una mirada lisa, uniforme y libre de arrugas. Ahí tenemos la mirada. Consigue que el contorno de tus ojos vuelva a la juventud gracias a horas completas de hidratación intensa. Así que ahí lo tenemos. Pues sí, chicas, probando distintos tratamientos de Clinique, que también es muy buena marca, de L'Oreal, de todas estas marcas que nos dan muestras. Oye, usadlas. Yo tengo amigas que acumulan muestras y no las usan nunca. Pues utilizar las cositas que ya que nos la dan, vienen muy bien. Entonces, bueno, pues en lugar de... Tengo algunas muestrecitas que las he ido utilizando entre medias de esos días, pero este tipo de tratamientos viene fenomenal, sobre todo porque se notan. No hay magia, no vamos a comprar un tratamiento que haga zas, adiós ojeras, adiós arrugas, no. Pero si nos acostumbramos a un uso diario de buenas cremitas, pues al final algo se nos hace y por lo menos tenemos cuidadita la piel. Y eso desde luego se nota. Así que este es el tratamiento que he estado utilizando y os lo vuelvo a decir, viene hasta abajo y fijaros cómo lo llevo ya. Desde luego me ha gustado y este lo repetiré enseguida que lo termine. Eso desde luego. Pues nada, amigas, por supuesto, como siempre... Esto es también un poquito de todos. Me encantaría saber si lo has tenido, si lo has utilizado. Y, ¿sabéis de tratamientos que sean para esta parte de aquí? Me lo han preguntado un montón, porque esta parte de los párpados, sabéis que al final con la edad se termina cayendo y terminamos con la parte de las sombras que prácticamente no te puedes maquillar porque tenemos el párpado caído. En esos casos, ¿qué es lo que hay que ponerse? ¿Hay tratamientos para eso? Pues si lo sabéis, contádmelo, que me encantaría ojearlo un poquito y le vamos echando el ojo, ¿vale? Bueno, amigas, nada más. Un besito enorme a todas. Nos vemos hasta en el próximo vídeo. Chao.